8:28 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Justo hoy martes asume formalmente Liz Truss como nueva primera ministra del Reino Unido, tras su elección este lunes por el Partido Conservador. Para profundizar el impacto de esta noticia, tenemos como invitada especial a María Victoria Cristancho. Ella es periodista, editora y presentadora del medio Express News y corresponsal internacional. Ella está con nosotros en vivo desde Londres. María Victoria, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias también a ti y un saludo para tu audiencia. Mira, estábamos con mucha expectativa en esta conversación porque Liz Truss pues asume las riendas como primera ministra del Reino Unido tras ganar estos votos necesarios en el gobernante Partido Conservador este lunes. Queríamos conocer, tú que eres una periodista especializada en esta materia, ¿quién es la nueva primera ministra británica y qué representa exactamente? Bueno, en principio para contarles que ya es la primera ministra porque ya fue recibida por la reina Isabel II en el Palacio de Balmoral. Eso está ubicado en Escocia. ¿Quién es ella? Pues es la tercera primer ministra mujer, se puede decir, del origen del Partido Conservador. Es una mujer de 47 años, viene de una familia clase media, estudió en una escuela pública, algo que generalmente no ocurre con los primeros ministros. Todos los anteriores, incluyendo Boris Johnson, estudiaron en la prestigiosa escuela de Eton, muy famosa por tener a las personas más ricas y famosas como alumnos. En este caso, Liz Truss es completamente diferente y bueno, dentro de sus orígenes es interesante porque ella señalaba a sus padres como de izquierda, muy contrario al Partido Conservador al que pertenece. En su juventud, les contamos a tu audiencia que Liz Truss fue, entre otras cosas, miembro del Partido Liberal Demócrata, que es un partido bastante radical en algunos puntos e incluso promovió la eliminación de la monarquía británica. Y bueno, imagínense, una mujer que promovió eso ahora es precisamente la primera ministra en manos de la reina Isabel II. Es muy interesante además porque ella también ha funcionado con los últimos 3 gobiernos de corte conservador como ministra en diferentes posiciones desde el sector educativo y ahora culminó como secretaria de Estado en un punto que es fundamental para el Reino Británico en estos momentos, que es el área de relaciones exteriores. En su mandato, pues hay muchas cosas que se pueden hablar de ella. Algunos la consideran muy seria, pero los que están más cercanos a ella dicen que hace algunas bromas a veces hasta un poquito pesadas. Veremos cómo será. Es una fiel seguidora y respaldó al primer ministro Boris Johnson, quien renunció totalmente esta mañana. Recordemos que ya desde julio pasado aproximadamente 60 ministros del gabinete de Boris Johnson habían renunciado y generaron precisamente la crisis que ha provocado la salida de Boris Johnson Sí. del cargo. Entonces, bueno, imagínate, con eso te resumo un poco de quién estamos hablando. Me gustó mucho su discurso porque habló de los logros de Boris Johnson, quien a su vez dijo que no le iba a perder de vista, que se iba a mantener brindándole el apoyo en todo momento. Pero sus detractores dicen que tiene una posición camaleónica, es decir, que ella va cambiando sus puntos de vista desde el punto de vista político, valga la redundancia, de acuerdo a su conveniencia. ¿Qué piensas tú y cuál es la matriz de opinión que se ha generado en este momento en torno a la primera ministra? Mira, en principio, pues recordemos un poco para que esté siempre, que se entienda de dónde viene este proceso. El Reino Unido, y creo que lo hemos comentado antes, tiene un sistema político parlamentario, una monarquía constitucional, y eso hace que esta elección de ella haya sido muy diferente a la que uno se imaginaría. Votaron apenas 160,000 personas que son miembros del Partido Conservador y recordemos que por el carácter parlamentario en el gobierno en Inglaterra o en el Reino Unido se elige no gobierna una persona sino un partido. Y en este caso el Partido Conservador ya lleva 12 años en el poder y lleva
3 primeros ministros y ahora pues obviamente con Liz Truss sería el número 4. Liz Truss es vista por algunos sectores, como tú dices, camaleónica, por esas posiciones que, como comentaba, primero frente a la monarquía y ahora ella misma tiene que aceptar ser la primera ministra de una monarca. Y segundo, ella fue defensora del Brexit, de mantener el Reino Unido dentro de la Unión Europea, y una vez que Boris Johnson la selecciona para formar parte de su gabinete, se ha plegado completamente a mantener incluso una posición bien dura frente a la Unión Europea, que incluso algunos temen que esas posiciones pudieran llevar a una guerra comercial con la Unión Europea. Entonces imaginémonos a una mujer, sí, tiene 47 años, tiene una trayectoria política un poco muy de la mano de primeros ministros, o sea, de alguna manera algunos la ven como una mujer que no tiene toda la experiencia que se quisiera para un cargo en este momento tan importante. Sin embargo, los que la defienden y los que hicieron que ganaran, que están dentro del Partido Conservador, son defensores de que se bajen los impuestos, y esa fue su bandera electoral de cara a este proceso que la llevó el lunes a lograr, primero que todo, a ser la líder del Partido Conservador y ahora a ser la primera ministra. Entonces, bueno, un poco para resumir aquí, pues es una mujer compleja que todavía es desconocida para la mayoría. Ahora, cuando tú hablas con gente que no es del Partido Conservador, la ven con reserva, no piensan que sea la persona idónea para el cargo, pero bueno, en otros análisis se considera que ella pudiera ser como la cuidadora del cargo, porque Boris Johnson tiene ganas de volver en el próximo proceso electoral. Y recordemos que Johnson es un ganador de elecciones y es capaz de que lo volvamos a ver sentado en el 10 de Downing Street en el 2025. Sí, es que dicen quienes le han seguido la pista desde hace muchos años que no la conocen realmente porque ella ha tenido una posición camaleónica de acuerdo a lo que le conviene en el momento. Pero los analistas y los periodistas han hablado de que se va a enfrentar a la inflación en Reino Unido y que podría llegar esta inflación al 18%. Y hay una preocupación sobre los altos costos de la energía, es decir, que ella no contaría con ese tradicional periodo de luna de miel, sino que muchos describen que entrará de lleno en un torbellino. ¿Cuál es tu opinión sobre estos retos que se le vienen a Liz Truss? La verdad es que si yo fuese ella, no aceptaría el cargo. No, en principio, la verdad es que la situación del Reino Unido es muy comprometedora, como tú mencionaste, el tema de la energía, un poco para entenderlo en efectivos. En abril pasado se dio un incremento de las tarifas eléctricas del 54%, y ahorita en octubre se contempla que se va a duplicar. Un poco en moneda británica, en abril la gente pagaba un promedio de 60 libras a 70 libras por electricidad y gas. En este momento se está pagando 130 libras esterlinas y se espera que para octubre las tarifas lleguen a 400 libras esterlinas. Una de las primeras medidas que se esperan, y los periodistas económicos están ya especulando sobre el anuncio de que se va a congelar los precios de la energía. Eso sería como un pequeño aliciente, pero eso sería solamente para los hogares. Sin embargo, dicen que para el sector comercial y empresarial no lo va a bajar. Entonces, eso se va a repercutir de todas maneras en la inflación. El otro punto es el de los impuestos. De cara a la inflación, como tú dices, el Banco Central del Reino Unido, conocido como el Banco de Inglaterra, había pronosticado que es posible que al finales de este año la inflación pudiera quedar en un 11 o un 12%. La meta inicial era el 2%, así que imaginémonos lo duro que esto ya significa. Y por supuesto, con la crisis de la guerra en Ucrania, con los problemas de suministro de gas por parte de Rusia, ha hecho que de cara a la compra al por mayor de gas se haya subido tanto
que se esté contemplando que incluso la inflación pudiera llegar a ese 18%. O sea que sí va a ser muy difícil, pero recordemos que además el cargo de ella también es político y este proceso electoral de las últimas 6 semanas llevó a que el Partido Conservador, que es el que está en gobierno, haya estado tan dividido que uno de los primeros roles que debe tener ella es tratar de reconciliar y lograr que esos parlamentarios que se han mantenido muy duros frente a Boris Johnson y a su gabinete, pues se acepten gobernar con ella. Sí, María Victoria, es fundamental. De hecho, estaba viendo que algunos analistas han pronosticado, han advertido que los ciudadanos tendrán una difícil elección entre comer o calentarse, hablando de cómo pudiese ser el invierno en el Reino Unido para este año, un invierno muy frío. Háblame acerca de la situación económica, el ciudadano de a pie, ¿cuáles son las adversidades a las que se tiene que enfrentar día a día en este momento? Mira, como comenzaba, los precios de la energía, ya. Antes, un promedio semanal, una familia de 4 o 5 personas podía gastarse 100 libras en el supermercado. Estamos hablando de unos 150 libras por semana, $150 aproximadamente. Sin embargo, en estos momentos se está hablando que semanalmente para llenar la nevera se necesitan 400 libras. El gran tema es que los salarios no los decide el gobierno, los deciden individualmente las empresas o el empleador en general. En este momento, de todas formas, el salario mínimo está en aproximadamente 9.5 libras, 9.50 libras esterlinas por hora. Y los sindicatos están pidiendo que para poder manejar esta situación de altos costos, los salarios deberían estar en 15 libras esterlinas por hora. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tanto el Banco Central, como digo, el banco emisor británico, como el propio gobierno le tiene miedo a estos incrementos salariales porque repercuten otra vez en esa escalada inflacionaria, pero paralelamente, si no se incrementan, genera otra cosa que es la reducción de compras. Ya la gente está, como tú dices, tomando decisiones tan básicas como desayuno o almuerzo, o si desayuno y ceno nada más, o como carne o no como carne, porque la carne, los productos cárnicos están muy caros, entonces sí, es muy serio lo que se le viene a ella. Y bueno, de parte de las organizaciones de caridad, como sabes, en el Reino Unido muchas entidades donde hay servicios de apoyo alimentario dicen que se ha incrementado en más de un 60% el número de personas que dependen exclusivamente de los bancos de comida. Eso es algo que nunca se había visto aquí. Justamente de eso quería hablarte, María Victoria. Parece increíble, suena como que estamos hablando lamentablemente de nuestros países de América Latina, pero nunca pudiésemos imaginar que los ciudadanos en Gran Bretaña se podrían enfrentar a una crisis como la que estás comentando, porque siempre han tenido una moneda fuerte. En este caso, Truss ha hablado de que va a recortar los tributos, pero no habló de dar ayuda financiera. ¿Cuáles son los temores que la gente tiene sobre la política en materia económica de la primera ministra? Bueno, en principio el candidato opositor de Liz Truss era Rishi Sunak, que era el canciller o jefe de las finanzas, y él advertía que bajar los impuestos en este momento podía ser contraproducente y que lo más importante era en este momento tratar de controlar la inflación. ¿Qué pasa? Lo que ella está planteando es recortar impuestos en algunos sectores, especialmente para generar la productividad. Sin embargo, eso no beneficia, y es la advertencia que hacen muchos sectores, al ciudadano de pie, como le llamas tú, a la gente común y corriente, que igual no paga tantos impuestos, porque aquí se pagan un promedio de 40% por encima de los 25.000 libras esterlinas al año. Ahora la pregunta es cuánta gente está ganándose eso.
no son muchos los que pueden lograr un salario para pagar impuestos. Entonces, al bajar los impuestos se genera inflación y la inflación genera condiciones malas, pero sobre todo para la persona común, para el público que no puede cubrir, no va a poder cubrir los costos. Entonces, ¿qué están advirtiendo los economistas en el Reino Unido? De que pudiera haber la palabra que todo el mundo le tiene miedo, esta inflación, que quiere decir alta inflación, pero baja productividad, o prácticamente se está hablando incluso de que a finales de año puede haber una recesión en el Reino Unido. Entonces, bueno, te imaginarás. En todo caso, por ahora, por el día de hoy, todavía es fiesta para la nueva primera ministra. El comentario, pues ella está casada, tiene 2 hijas pequeñas y bueno, es ajustarse a ser primera ministra y mamá y esposa también. María Victoria, ¿cuál ha sido la posición de los inmigrantes que se encuentran en este momento en el Reino Unido? ¿Hay una situación compleja para conseguir empleo, para pagar los servicios públicos? ¿Cómo es la situación que se vive en este momento? Bueno, recordemos que desde el Brexit, la crisis del Brexit generó que muchos migrantes dejaran el país. La pandemia también. El Reino Unido tiene una condición permanente de dificultades de vivienda. El costo de vivienda aquí para una persona, digamos, para un migrante que viene a trabajar, aproximadamente 500 libras por una habitación. Entonces, eso hizo que muchos migrantes se fueran. Y los que quedan, pues obviamente están compitiendo en un mercado laboral bien complejo. El gobierno británico realmente ha estado dejando al sector privado que tome las decisiones en este sentido. Y el problema es que el sector privado no está incrementando salarios y el migrante la está pasando muy mal. Mucha gente se está devolviendo a Europa, sobre todo porque incluso muchos latinoamericanos, como sabemos, y venezolanos, entre otros, tienen visa europea. Porque siempre España, Portugal e Italia fueron como la puerta de entrada y el Reino Unido había sido como el punto final. Entonces ahora ha habido como un revertimiento. El problema que hay aquí es que hay una dificultad para conseguir mano de obra calificada. No calificada, pues los pagos son muy bajos. Entonces sí, la situación es difícil, especialmente para el migrante. Truss ha tenido pensamientos o ideologías bastante polémicas, como por ejemplo en algún momento apoyó la legalización del cannabis y, como tú bien lo decías, la abolición de la familia real. Estas posiciones pues están en desacuerdo con el conservadurismo dominante actualmente en el 2022. ¿Cómo es vista ella por la sociedad y también qué ha dicho hasta ahora la reina Isabel II? Bueno, empecemos por la última. La reina Isabel II no ha dicho nada. Recordemos que por ser, y esto siempre tenemos que tenerlo claro, por ser una monarquía constitucional, ella no toma parte del día a día. Y la reina, por supuesto, siempre ha sido propensa a que se propongan súbditos y el mensaje que dio ante el Parlamento fue ese de apoyo a las comunidades que han estado afectadas por la crisis de altos costos, por la educación, por todo esto, por ese apoyo al súbdito, digamos. Pero es un mensaje que no genera una orden ni nada por el estilo, eso por un lado. En cuanto a, volviendo a Liz Truss, esta mujer de 47 años, nacida en el norte de Inglaterra, en una zona clase media alta, pero que luego se fue a Escocia y luego vivió en Leeds, que es una ciudad, digamos, clase media baja de trabajadores, muy luchadores. Entonces, para el común del británico es una carta, como si, un papel en blanco a la que se va a conocer ahora. Sus discursos son muy radicales y, como te decía, y una de las preocupaciones desde el punto de la geopolítica mundial tiene que ver con Ucrania. Ella ha sido muy radical frente a Rusia, algo que algunos, incluso
Ella llegó a decir que era muy fácil ponerle el botón, un poco el botón atómico contra Rusia, lo que es muy generadora de esa polémica que como ministra de Relaciones Exteriores llamaba la atención, que no era precisamente muy diplomática. Entonces sí, es un personaje que todavía habrá que verlo, no estará en el poder sino por hasta máximo el 2024, 2025, y para algunos, como decía desde el comienzo, va a ser como la cuidadora del cargo para Boris Johnson en el caso de que él quiera retornar al escenario político y volverse a lanzar como primer ministro. Sí, los laboristas decían que solamente ellos podrían ofrecer al nuevo gobierno lo que el país necesita. Hay muchas expectativas porque, bueno, justamente ella se reúne con la reina Isabel II cuando en algún momento habló de su abolición. Quisiera que nos hablaras un poco de cuál es el nivel de aceptación que tiene la monarquía dentro de la población y justamente cómo ha ido ella cambiando su discurso a lo largo del tiempo. Parece paradójico, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento. Totalmente, totalmente, pero bueno, un poco en cuanto a la atmósfera general frente a la corona, la reina Isabel II está gozando de su mayor punto de popularidad. Acaba de cumplir, recordemos, en junio pasado, el jubilí, 70 años como soberana y 96 años de edad. Es muy respetada y aunque por supuesto hay movimientos que son republicanos, como les llaman, así como que piden que esa figura de la monarquía debería desaparecer. Otros no, otros piensan que es prácticamente el alma y el espíritu del británico, y además es lo que vende en el resto del mundo. Si entre hablar de la política local y hablar de la reina o del príncipe Harry o de esto, siempre es lo que más vende, ¿no? Tanto noticiosamente como de cara a esa audiencia internacional. Pero lo que se podría esperar de esta mujer es eso. Vamos a ver, es esperar. Ella obviamente, según lo que se ha dejado entrever, va a mantenerse muy cercano en sus posiciones parecidas a Boris Johnson, como tanto su propio discurso como el de Boris Johnson han sido de que se van a ir apoyando. Entonces, no se podría ni siquiera sospechar que ella va a tener cambios radicales en cuanto a sus políticas diferentes a las que tuvo Boris Johnson en estos años, desde el año 2019, cuando él asumió el cargo como primer ministro. Entonces, algunos creerían sí que es prácticamente el continuismo frente a un gobierno que esperemos a ver qué ocurre en el 2024. Él mencionaba al Partido Laborista. Es interesante porque las encuestas señalan que el laborismo, su líder es Keir Starmer, un hombre también muy educado, muy parecido, algunos lo comparan al Tony Blair de los años 90 y entonces él no es demasiado de izquierda, entonces se ajusta casi que a más o menos un proceso más suave de transición. Los británicos lo ven como una opción bastante fuerte y en las últimas encuestas, tanto frente a Liz Truss como a Rishi Sunak, las dos caras visibles del Partido Conservador, el laborismo los arrasaba. Obviamente, todo dependerá de cómo se lleven estos 2 años próximos de gobierno con Liz Truss y es posible que veamos que por fin el laborismo vuelva al poder después de 12 años desde cuando fue derrotado frente a un David Cameron en el 2012, ¿no? María Victoria, veía con muy buenos ojos que se le da el éxito a Boris Johnson en el apoyo a Ucrania dentro de su política exterior. Se celebra este apoyo que se le ha dado al presidente Volodymyr Zelensky. ¿Qué se espera que sea la actuación de esta nueva mandataria al frente de esta institución? ¿Qué le espera en política exterior? En teoría, continuar lo que hizo Boris Johnson. ¿Cuál fue el gran éxito de Boris Johnson? Fue el primer gobernante que se atrevió a entrar a Ucrania, a entrar a Kiev,
a pie, de una forma casi al estilo clandestino, y llegar y demostrarse, decir aquí estoy respaldando a Volodymyr Zelensky. Después de él vinieron otros mandatarios, incluso el secretario general de Naciones Unidas, quien también ha estado en 2 o 3 ocasiones en Ucrania. Entonces, claro, de alguna manera fue ese símbolo de apoyo de Occidente hacia los ucranianos. Y Liz Truss, bueno, de esas contradicciones que tiene ella, fue a Ucrania, pero luego, o no recuerdo si fue primero, fue a Rusia, y se le cuestionó porque la señora se puso un sombrero ruso de esos grandísimos y se fotografió teniendo el Kremlin a las espaldas. Entonces era algo así como, ¿está haciendo un viaje de turismo o está trabajando por el proceso de reconciliación y buscar soluciones a esta crisis con Ucrania? Entonces es una mujer que veremos con qué viene. Y en este tema internacional, pues también. Y bueno, ni hablar de América Latina, para ella no existe, porque no está en su agenda política. Recordemos, pues, el Reino Unido está como muchísimo más interesado como en los socios del Commonwealth, o lo que se llama la mancomunidad de estados de habla inglesa, que fueron colonias británicas, y ese es el punto esencial al que tal vez en eso, en política exterior, ella se puede mantener. Por lo pronto, en la agenda internacional solamente está Ucrania. Veremos qué más viene con ella, y si trata de bajar ese discurso y bajarle el tono a Rusia, en ese discurso beligerante frente a Rusia y frente a la Unión Europea, donde ella ha sido bien radical. Gracias por comentarnos tu visión, que estás desde allá sobre todos estos temas que están en el tapete en este momento. Pues para ella América Latina no existe. Veremos cómo será el desarrollo de su cargo, porque se imponen muchísimos retos en este momento, y te agradecemos, le demos seguimiento de aquí en adelante a lo que va a ser su gestión. Marjorie, muchísimas gracias también, y un saludo para la audiencia, que por supuesto estamos siempre a la orden aquí en el Reino Unido para comentarles y que entendamos un poquito estos procesos que se viven de este lado del mundo. Así será. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con María Victoria Cristancho. Ella es periodista, editora y presentadora del medio Express News, además corresponsal internacional. Siempre es un placer poder conversar contigo. Hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.